acta de la sesión número 50 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Y el acta de la sesión número 57 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Un oficio del señor subsecretario de Obras Públicas, mediante el cual se llega respuesta al oficio 101 de la Comisión y al respecto informa sobre el proyecto de conectividad terrestre entre Lago Verde y Villa La Tapera, región de Aysén. En segundo lugar, un oficio de la Jefatura Nacional de Extranjería y Policía Internacional, por medio del cual responde al oficio 111 de la Comisión y envía antecedentes respecto a los flujos migratorios de los pasos fronterizos Río Heinemeni, de la comuna de Chile Chico, región de Aysén, informando la normativa migratoria aplicable respecto a la fiscalización de supuestos servicios de turismo argentinos que realizarían dentro del territorio nacional. Y en tercer lugar, un oficio del señor director del trabajo, por el cual responde el oficio 78 de la Comisión, respecto a la factibilidad de otorgar un bono de zonas extremas a los trabajadores de las corporaciones municipales regidos por el Código del Trabajo. Terminar la lectura de la cuenta, señor presidente. ¿Se ofrece la palabra con respecto de la cuenta? No. Bueno, en la orden del día tenemos un petitorio del diputado Vlado Mirosevic en la reunión pasada, en donde íbamos a recibir en audiencia a la directiva de la Fundación Superación de la Pobreza, quienes expondrán acerca de los resultados del estudio Voces desde pequeñas localidades sobre la ruralidad en la 15ª región. ¿Hacemos pasar los invitados? Tenemos como invitado Leonardo Moreno Núñez, director ejecutivo, Fundación de la Pobreza. Bienvenido a todos nuestros invitados. Don Leonardo Moreno Núñez, director ejecutivo, Fundación Superación de la Pobreza. Don Felipe Petit, ¿bien? ¿Cierto? Petit. Lauret Eliseth, director nacional Servicio País. Cristian Orellana Obreque, encargado Propuesta País, Arica y Parinacota, Fundación Superación de la Pobreza. Erwin Briceño Cov, director regional Arica y Parinacota, Fundación Superación de la Pobreza. Carlos Valenzuela, apoyo de condiciones de Fundación Superación de la Pobreza. A todos ustedes, bienvenidos. ¿Hay espacio ahí? Si hay alguien. Ah, ya. Bienvenidos. Dejamos con ustedes ahí el espacio. Le cedemos la palabra a don Leonardo. Ahí, ¿no? Al pie del... Ahí. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer por su intermedio a todos los miembros de la comisión. Para nosotros es un privilegio estar hoy día acá. Y yo voy a simplemente presentar a la Fundación de manera muy breve. La Fundación Superación de la Pobreza es una institución de la sociedad civil chilena que es autónoma, independiente y que evidentemente su fin principal es colaborar en la superación de la pobreza en el país. Nuestra visión es bastante multidimensional en términos de que tenemos una mirada desde los territorios, tenemos una mirada de la pobreza que trata diría yo, sintetizar diversos enfoques que existen sobre lo mismo, sobre los temas de exclusión social, desigualdad, cohesión social, etc. Tiene un directorio plural amplio y tenemos un apoyo del Estado que nos ayuda y nos permite desarrollar en parte importante nuestra labor. Los dos grandes objetivos que tiene la Fundación es precisamente colaborar en la elaboración de propuestas públicas y en segundo lugar, que a lo mejor es el trabajo que más se conoce de la Fundación
y qué bueno que sea así, es precisamente el programa Servicio País, que tiene 300 profesionales a lo largo de todo Chile, particularmente en las comunas que tienen mayor índice de pobreza, ruralidad y también aislamiento. Son 300 profesionales que año a año la Fundación convoca y que trabajan en distintas áreas del bienestar: educación, salud, vivienda, cultura y habitabilidad. Y en definitiva es ese trabajo el que nos da la posibilidad de hacer ciertos estudios que nos parece que son de mucha relevancia para la elaboración de política pública, particularmente políticas sociales que ayuden a superar la pobreza desde los territorios. Hoy día, y por eso agradezco tanto la invitación que se nos hace, vamos a presentar un estudio que se ha hecho desde la región de Arica, Parinacota, pero que en definitiva da cuenta de un fenómeno, ¿no es cierto?, de despoblamiento que nos parece tremendamente relevante a la hora precisamente de elaborar propuestas para, como digo, la superación de la pobreza a nivel tanto regional como nacional. Entonces, es simplemente ese saludo inicial, agradecer enormemente la invitación y ya dejar con quien usted estime conveniente con la palabra para poder presentar brevemente el estudio. Muchas gracias, señor presidente. Perfecto. Traen una exposición, ¿verdad? ¿Usted? Bienvenido, tiene la palabra. ¿Se escucha bien? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, muy agradecido la invitación, señor presidente, a la diputada también de la región, a la diputada presente. Como bien comentó, mi nombre es Edwin Briceño, yo soy de la región de Arica, Parinacota, soy ariqueño y generamos este estudio que, como ustedes leen ahí, dice Voces de las pequeñas localidades en Arica, Parinacota. Voy a intentar hablar bastante rápido para intentar no quitar más tiempo. Me va a acompañar también Cristian Orellana, que va a tener un par de diapositivas también el poder ejemplificar. Nosotros lo que hicimos, tomamos la política nacional de localidades aisladas que tiene la Subdere, donde identifican a las localidades aisladas en todas las regiones de Chile, tienen el índice, tienen el aproximado de población que habita. Nosotros quisimos ir más allá del mero número, de la mera cuantificación, y fuimos a generar una suerte de investigación cualitativa que tiene que ver con la representación de las personas que habitan hoy en día en localidades en condiciones de aislamiento. El estudio dice: entre la agonía y la oportunidad de renacer en la región de Arica, Parinacota. Esto es bastante crítico, no solamente en nuestra región por ser una región trifrontera, sino que también en otras regiones extremas y también en algunas regiones centro norte y centro sur. Acá yo les voy a mostrar, por ejemplo, lo que habla en esta política sobre porcentaje de localidades aisladas por región, donde la mayor cantidad de localidades aisladas la tiene porcentualmente en la región de Magallanes, después viene la región de Arica y Parinacota. Hablamos de la cantidad de localidades en condiciones de aislamiento. La Subdere define una localidad, un punto en el espacio donde existen menos de 3.000 habitantes. Dentro de este punto en el espacio con menos de 3.000 habitantes, con temáticas de conectividad, educación, dependencia en la capital, dependencia financiera. Entonces se da este indicador y eso es lo que nos muestra hoy en día la cantidad porcentual que tiene cada una de estas regiones. Puede ser que en las regiones, por ejemplo, Biobío, Araucanía, puedan tener mayor cantidad de localidades en condiciones de aislamiento, pero la cuantía, porcentualmente hablando, primero Magallanes y después Arica y Parinacota. Esto me da pie a presentar la siguiente diapositiva, en donde es algo que claramente en nuestra región está muy desequilibrado. El 98% de la población actualmente vive en la ciudad de Arica. Este es un estudio, si bien habla de la región, esto puede ser replicado en todas las regiones, por eso también nuestro interés de poder mostrárselo para que ustedes quizás puedan tomar pie de hacer una investigación muy similar por los resultados principalmente que les vamos a mostrar. Ahí dice el 98% de la población habita en el 1% y el 2% restante habita en el 99% restante, lo que ya genera una dispersión geográfica bastante compleja a la hora de poder trabajar en distintas temáticas, ya sea educativa, de salud, vivienda, etcétera. Se nos quedó esa parte donde dice centralización del conocimiento, no la quise sacar porque este estudio lo hemos presentado a distintas instituciones nacionales y también internacionales. Yo soy, como les comenté, de la ciudad de Arica, estudié en la Universidad de Tarapacá y no solamente está centralizado, ustedes saben, en este país, el poder, la toma de decisión, la inversión, sino que también mucho la investigación. La Universidad, por ejemplo, de Tarapacá, que es la universidad estatal más grande de mi región, el 98% de las tesis están todas focalizadas también en la ciudad de Arica, lo que genera también una inequidad, y eso no solamente ocurre con mi universidad, también ocurre con la universidad en Tarapacá, en Antofagasta, que también la investigación se concentra mucho en las capitales regionales y en las provincias con mayor cantidad de habitantes. Se puede tener la información específica, por eso quisimos mostrar ese indicador.
esto es lo que nos está pasando hoy día. Esto tiene información específica de lo que dice la CACEN 2015, la pobreza multidimensional. Como el director ejecutivo acaba de mencionar, hemos estado trabajando durante más de una década en conjunto con distintas reparticiones para poder que se dé esta pobreza multidimensional. Bueno, Putre dice un 58,2%. Es una de las es la comuna más pobre multidimensionalmente hablando. General Lago no tiene CACEN 2015 porque como hay 22 comunas que no tienen la encuesta porque son de dificultad de acceso, se nos hace complejo también porque podríamos decir que la provincia de Parinacota, multidimensionalmente hablando, es la provincia más pobre de Chile. Habla ahí con el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en los rurales. Ustedes pueden ver la comparación también de que tienen en las regiones de las que ustedes representan, pero nuevamente Arica y Parinacota lidera el porcentaje de personas que habitan en situación de pobreza multidimensional en la zona rural. Por eso específicamente nuestro estudio viene a abordar esta dimensión. El promedio es 31 y la región de Arica y Parinacota tiene el doble. Después viene seguido también por las otras regiones que ustedes ven ahí. Ya para entrar en detalle, lo que nosotros particularmente buscamos como objetivo fue indagar las representaciones, significado de las personas pertenecientes a las localidades aisladas. Fuimos a consultar, a hablar con ellos, a dialogar qué es lo que es, más que solamente que los tengan identificados a través de un número, sino sus representaciones de cómo ellos han podido sortear su vivir en estas localidades aisladas. Y también fuimos a conversar con personas que ya migraron, que están viviendo en la comuna de Arica, y también de qué manera esto ha surgido en su vida. Acá lo importante, porque nos sale a través de un estudio cualitativo que nosotros entrevistamos a más de 110 personas de toda la región, ocupamos una metodología de entrevistas, fueron analizados por un software que nosotros utilizamos y nos sale que el principal factor de despoblamiento que las personas identificaron es el sistema escolar. Después es el mercado del trabajo y el debilitamiento del tejido social. También sale la conectividad, también sale la salud, también sale la vivienda, pero principalmente en la región de Arica y Parinacota lo que las personas y familias reconocen como principal factor de despoblamiento es el sistema escolar. Y esto nosotros como fundación ya tenemos un tiempo trabajando en muchas localidades aisladas y rurales, se va replicando de alguna u otra manera en muchas de las regiones de nuestro país. De qué manera el factor educativo ha sido un expulsor también y de despoblamiento. Es un círculo también vicioso que se genera desde factores de expulsión y también de cierre de establecimientos educacionales. Esto se da principalmente en nuestra región, pero estoy convencido que si lográramos generar este estudio en las demás regiones, el factor educativo va a estar principalmente también como uno de los 3 primeros. Acá hay una cita de un hombre que ha vivido en altiplano de entre 46 y 59 años que dice: educación, el punto principal es educación. Ese es el daño porque matrimonio joven que está viviendo hoy en día acá, el curso es hasta sexto básico, lo ingresa a la escuela, llega ya a quinto y ya está pensando que queda un año para irse a la ciudad. Esta no es una cita cualquiera, es una cita que saturó el estudio y fue saturado desde costa a altiplano. Ustedes saben que en la región de Arica y Parinacota tenemos todos los pisos ecológicos, o casi todos, en donde también nosotros, las mismas personas nos comentaban de qué manera el sistema escolar ha sido como una máquina de despoblamiento que ha operado por más de 40 años de manera silenciosa, gota a gota. Yo les comento que después de este estudio nosotros fuimos a indagar específicamente en esta área. En las 3 comunas tenemos 25 establecimientos educacionales, de los cuales de los 24, de los cuales 21 son unidocentes. Entonces, ¿de qué manera uno puede empezar a proyectar, retener el despoblamiento crítico que tiene nuestra región y muchas de las regiones del país? ¿De qué manera podemos llegar a pensar de que se pueden repoblar si que tenemos un sistema educacional o una trayectoria educacional que de alguna manera es incompleta? Nosotros les trajimos el estudio para que ustedes lo puedan revisar y poder claramente después tener algunas comprensiones más específicas que se puedan repercutir en su región. También nosotros, ahí está también sobre el tema del trabajo, que es muy recurrente, y también la desarticulación del tejido social. Pero las personas sí han generado estrategias que han ido desplegando para poder habitar en estas localidades. Nosotros acá denominamos a los fugados, que son mayoritariamente las personas que ya migraron desde lo rural al urbano. Hay otra categorización que son los resistentes, los renuentes, son esas personas que a pesar de todo se quedan aún viviendo en las condiciones con un sistema de educación incompleto, con falta de trabajo, con un tejido social deficiente, también con falta de conectividad.
también retornados. Hay una suerte, también acá está la esperanza de las personas que quieran retornar, a muchos que ya migraron y que el sistema escolar en lo urbano ya de alguna manera le entregó educación más completa y quieren, y siempre se han sentido atraídos, quieren volver a su lugar de origen, que también ahí puede ser específicamente la conversación en cada región para poder ver de qué manera se puede repoblar estos territorios. Principalmente también en nuestra región, en estas localidades, el tema de los avecindados, los migrantes. Hay muchos migrantes que están dándole dinamismo a estas localidades que están en condiciones de aislamiento y también algunos aquellos pasivos. Cristian va a continuar con la próxima diapositiva, que le vamos a ejemplificar solamente dos para que ustedes puedan hacer algunas consultas. Buenas tardes. Tiene la palabra, Cristian. Perdón, buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias por la invitación, diputados, diputadas. Muchas gracias por la oportunidad de poder comentarles lo que está sucediendo en nuestra región y en muchas regiones también de nuestro país. Nosotros hicimos una reducción de todo el discurso que recogimos de las personas que entrevistamos. Tenemos más de 100 horas de audio, de conversaciones que pudimos analizar a través de metodología cualitativa y construimos modelos conceptuales que ayudan a explicar un poco lo que está sucediendo con las regiones del país y con el despoblamiento a nivel nacional. Puntualmente, los tres factores identificados como mayoritarios en el discurso como de despoblamiento está el sistema educativo incompleto, que ya se ha mencionado, la falta de trabajo en los territorios rurales y las organizaciones cooptadas, funcionales y territoriales, que están siendo utilizadas de no muy buena forma en los territorios rurales. Estos tres elementos fueron los que más saturaron el discurso de las personas que entrevistamos, y estos tres elementos se transforman en los factores de despoblamiento hoy en día en nuestra región. Estos factores de despoblamiento han provocado que las personas que optan por la estrategia de fugarse de los territorios rurales conciban un pasado negativo de lo rural. Y esta concepción negativa de lo rural los hace tomar la decisión de emigrar a lo urbano, pensando en que van a poder brindar mejores oportunidades a sus hijos, ¿cierto? Porque el sistema educativo solo les permite hasta sexto básico mayoritariamente. Entonces, toman la decisión de partir. Este proceso migratorio comienza con las madres, sus hijos, que se asientan en las viviendas de los familiares que viven en la ciudad. Posteriormente llegan los padres y adultos mayores cuando ya están muy enfermos, y las personas que están en edad laboral todavía se insertan precariamente en lo urbano a trabajar. Hay un elemento que me salté para mencionarlo distintamente, puesto que otro factor de despoblamiento, que si bien es cierto no saturó mayormente en el discurso de las personas, pero sí lo recogimos como transversal a todo esto, es el tema de la política pública en materia de vivienda. En la región de Arica y Parinacota, la política pública en materia de vivienda solo ha dado la oportunidad históricamente de que las personas puedan optar a esta opción redundando solamente en la ciudad de Arica. Y recientemente felicitamos y celebramos la oportunidad que tienen las primeras 33 familias de optar a la vivienda en la comuna de Putre, proyecto habitacional que está siendo construido en estos momentos. Pero es la única excepción a la regla. El resto históricamente ha sido Arica el destino, lo que se constituye como un factor más de despoblamiento. Esta estrategia de fuga tiene un principal riesgo, que son las llamadas malignidades urbanas. Estas malignidades urbanas son las que conciben las personas que habitan lo rural de lo urbano, en lo simbólico, en lo violento que puede hacer estar en la ciudad, y de hecho las prácticas de ir a la ciudad de las personas rurales son de un día, 2 días, ¿cierto? Ojalá estar lo menos posible para volver al medio rural. El medio simbólico generalizado del dinero es un factor importante, puesto que las personas que habitan lo rural nos dicen, bueno, yo en la ruralidad no puedo tener dinero en los bolsillos y puedo pasar mis días cotidianamente de forma normal. En la ciudad sí o sí tengo que tener dinero en los bolsillos, ¿cierto? Entonces, se constituye un escenario donde los satisfactores de las necesidades son mayormente vistos en lo urbano. Hay mayor satisfactores dando vuelta en lo urbano, pero hay menor control sobre ellos, ¿cierto? Y las necesidades se satisfacen principalmente en el tener, ¿cierto? Yo tengo en lo urbano, pero no necesariamente soy, o estoy, o hago. Por favor, ¿Puedo? Sí. Perdón. Sí, claro. Gracias. ¿Si puede, por favor, referirse un poco más en detalle el tercer factor de despoblamiento de las organizaciones cooptadas? Ajá. Sí, recibimos, bueno, varios de los dirigentes que nos tocó entrevistar y de las personas que habitan los territorios rurales nos dijeron que las organizaciones eran de alguna manera controladas desde Arica.
¿cierto? Están los dirigentes en Arica, pero toman decisiones de lo que está sucediendo en el medio rural, en los pisos ecológicos que están más arriba. Y digamos que esta cooptación precisamente de las organizaciones viene siendo una práctica regular de un tiempo a esta parte, donde las personas que habitan lo rural se sienten un poco desplazadas y sin la oportunidad de poder decidir sobre su propio territorio. Ahí tenemos una cita que refleja, una cita de oro que refleja más o menos lo que nos dicen las personas respecto a la fuga de los territorios rurales. Le preguntamos a una señora en este caso que habita en Altiplano, le preguntamos, ¿ha pensado en irse de acá? La señora nos dice, ya me voy a ir ya para Arica, mis niñas ya se van a cursos más grandes ya y tengo que irme a cuidar a las niñas. ¿Es una decisión tomada? Sí, pues, ya la tomé, pero nunca voy a dejar abandonado acá, voy a seguir viniendo. Bueno, ese nunca voy a dejar abandonado acá, ese voy a seguir viniendo es una intención que con el pasar del tiempo claramente se va dispersando y se transforma en que sea una vez al año o una vez cada 2 años, lo que coincide en el norte, ¿cierto?, con las fiestas patronales, por ejemplo, o que vayan a ver cómo está su propiedad o su casa y si ha sufrido algún daño climático o por otro factor. Y otra estrategia, son 5 las estrategias, pero por factores de tiempo y porque creemos que estas son las estrategias más importantes, es la estrategia de los retornados. Los retornados, y es en quien está cifrada la esperanza precisamente en contexto de poblamiento, son personas que en su momento fueron fugados, que concibieron lo rural como negativo, que emigraron a lo urbano y que estando en lo urbano y que ya, por ejemplo, con cierta edad alcanzada, donde ya pudieron criar a sus hijos o donde sus hijos ya accedieron a la educación superior, empiezan a concebir estos factores de despoblamiento como factores de poblamiento, y ya empiezan a concebir lo urbano no como positivo, que fue en un principio, sino que como negativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienen una relación con su territorio ancestral rural, donde ellos proyectan un desarrollo sostenible, porque ellos visibilizan los recursos naturales del territorio, los recursos patrimoniales, culturales del territorio, con esta vinculación ancestral que tienen con estos territorios, ¿cierto? Entonces, estando en lo urbano, toman la decisión de regresar, pero ya no regresan tal como se fueron, sino que regresan con mayores cuotas de capital social, mayores cuotas de capital humano, ¿cierto? Mayor relación con la estructura de oportunidades, se relacionan mejor con el Estado, con la empresa, ¿cierto? Con otras organizaciones de la sociedad civil, como les decía, visibilizando los recursos inmateriales naturales del territorio, y un factor bien importante es que están hoy en día dinamizando las economías locales de los territorios rurales. Sí, claro. ¿Algún porcentaje tienen de la gente que retorna? No, por lo pronto no. Estamos precisamente... Se está visualizando el fenómeno, ¿no? Claro, es un fenómeno que es bien decidor porque llegamos a distintas localidades y más o menos yo diría que en la mitad más o menos un poquito menos de la mitad de las localidades donde visitamos y encontramos personas, encontramos a este tipo de personas que están llevando a cabo esta estrategia. La siguiente etapa, y bien interesante por lo demás, es precisamente catastrar y acompañar precisamente a los retornados, porque son quienes están dinamizando los territorios y quienes podrían precisamente devolver la oportunidad de desarrollo sostenible a la región y a las regiones en general, y no concentrarlo solamente en la capital regional. Sí, lo que pasa es que este retorno no es un retorno definitivo, es una lógica de ir y venir. O sea, jamás se abandona el vínculo con lo urbano, ¿cierto? Pero se tiene una mayor permanencia en lo rural, relacionada a lo productivo, se está volviendo a lo urbano porque allá está la estructura de oportunidad instalada, ¿cierto? Entonces, esa es como la lógica de retornado, esa es la relación. Y aquí el principal riesgo que tiene esta estrategia es que, bueno, que los emprendimientos no funcionen. Quiere decir de que el retornado no es alguien que vaya a volver al estilo de vida que tuvo en algún momento. Es decir, siempre va a estar siempre va a estar entre el campo y la ciudad, en el fondo. Claro, tenemos otro tipo de estrategia que no está acá, que son las personas que son los renuentes. El renuente es aquel que simplemente no quiere ir a la ciudad y que ha permanecido la mayor parte de su vida en lo rural. En este caso, el urbano tiene esta figura, el retornado tiene esta figura de estar mayoritariamente en lo rural, pero volviendo al urbano. Porque en lo urbano están los bancos, por ejemplo, porque en lo urbano están los servicios públicos mayoritariamente, porque en lo urbano están Exacto. Claro. Entonces, es una lógica de ir y venir, que se relaciona mucho con la lógica que han tenido históricamente los pueblos en el norte grande, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí un detallito, solo con el tema de los satisfactores. Los satisfactores acá ya no tienen esta
esta disparidad, sino que hay un equilibrio en la satisfacción de las necesidades porque se tiene un control equilibrado sobre los satisfactores que están disponibles, porque por esta misma lógica de movilidad entre lo urbano y lo rural, y ya no es solo en el tener, sino que aparecen las otras dimensiones existenciales, el ser, el estar y el hacer. Acá tenemos una cita que refleja lo que decimos respecto a los retornados. Este es un retornado que nos dice: yo veo el desarrollo en mi localidad y yo voy a estar ahí porque a mí me gusta el tema de innovar cosas. Tengo tantas ganas de crear cosas y no me alcanza el tiempo, y ahora que me doy cuenta no va a alcanzarme la vida. Porque yo creo que voy a estar a unos 10 años más hábil de poder para generar y crear, pero en estos 10 años voy a crear hartas cosas y lo estoy creando. Este es el tipo de discurso que nos dicen las personas que están volviendo a habitar los territorios rurales y que tienen la convicción de que es posible. Las expectativas de vida son tan pocas. Bueno, es que Eso por lo que la lámina habla de que tiene entre 30 y 45 y espera estar todo el día, ¿no? sí, claro, esta persona en específico es el discurso que construye a partir de su trayectoria de vida, ¿cierto? Pero las otras personas tienen mayor edad, ¿cierto? En específico es una persona, pero el discurso acá es su intención de emprender, su intención de estar 10 años en esta materia. Él tendrá su proyecto de vida que no es fruto específico de lo que estamos acá señalando. Y bueno, nosotros también les preguntamos a las personas, tanto en los distintos pisos ecológicos como las personas que ya migraron de lo rural al urbano y que están viviendo en Arica, les preguntamos sobre su relación con la estructura de oportunidades, pero les preguntamos por los distintos ámbitos del bienestar: educación, salud, trabajo, habitabilidad, cultura, y en específico ahora solo vamos a mostrar educación por factor de tiempo también y porque nuestro énfasis en esta presentación está ahí, porque además el sistema educativo, de ser el factor expulsor no solo de los niños y niñas, sino que por añadidura de toda la familia, ¿cierto?, que acompaña a los niños y niñas por su trayectoria de vida familiar. Además, es percibida la educación como de mala calidad, que provoca rezago y lento aprendizaje. Porque las personas nos dicen que cuando les toca irse al urbano, tienen repitencia, ¿cierto? Tienen que contratar un profesor que les acompañe para evitar la repitencia o para nivelar los contenidos que están siendo impartidos en lo urbano respecto a lo que está siendo impartido en lo rural. Una alternativa que se podría construir o que podría ser plausible, que son los internados, que en este caso en la región tienen hasta cuarto medio, tampoco es bien valorada por las personas de la ruralidad, porque señalan que los internados son inseguros. Y son inseguros porque están contaminados de las malignidades urbanas que ellos señalan, que son, por ejemplo, aquellos estudiantes, digo esto entre comillas, las malignidades, que son los estudiantes que ya no son recibidos en las escuelas urbanas, ¿cierto? Y que son, digamos, enviados a las escuelas rurales donde sí pueden ser recibidos y donde las personas que habitan la ruralidad miran con desconfianza que lleguen personas urbanas a habitar lo rural. Entonces también hay un contexto caracterizado por la carencia de educación preescolar y, como se decía, la cobertura incompleta, que es solo hasta sexto básico. Significan positivamente que la escuela en lo rural sea un lugar de provisión de alimentación y que además sea un espacio de esparcimiento y recreación para los niños, lo que además les permite a las personas desarrollar sus actividades cotidianas. Ahora, lo urbano es significado en oposición prácticamente a lo rural, ¿cierto? Se observa una mejor calidad, hay una mayor cobertura de educación superior y técnica, hay un acceso barrial a la educación preescolar, hay mayor acceso a centros de educación primaria y secundaria, pero en un contexto escolar, ¿cierto?, atacado por este fenómeno ya un tanto presente, lamentablemente, hasta la fecha, que es el bullying. Acá ¿Hay algún estudio que diga que no es mala la calidad por la educación que ellos acceden en la ciudad? Si vuelve Ajá, a sí. Tú destacas que la mala calidad, y aquí no la destacas. Yo no sé si hay certeza que la educación urbana pueden acceder a buena calidad. Es que es una cuestión comparativa, porque lo que nos señalan las personas que habitan la ruralidad es que en su medio, cuando ellos comparan lo urbano con lo rural, consideran que es de mejor calidad lo urbano. El CIMSE también da cuenta lo mismo. Sí, el CIMSE. Cuando uno analiza el CIMSE también es peor la calidad en el sector rural. Mi experiencia en Magallanes es que la educación rural es mejor que el urbano. Presidente, Claro. presidente, yo creo que hay que aclarar un tema ahí, y lo que están exponiendo para que a Juan le quede claro.
hace poco rato decían, hay profesores unidocentes, o sea, hay colegios unidocentes. Entonces, un profesor tiene que enseñarle a chicos de primero básico, segundo básico, tercero básico, cuarto básico, y casi todos juntos. Entonces, generalmente los que son más grandes, los que están más avanzados, tienen que esperar, ¿cierto?, el aprendizaje de los más chicos. Y por lo tanto, eso obviamente provoca un retraso o no un progreso. Sí, claro. Continúe y después vamos a ir poniéndonos la... Sí. Sí, acá tenemos una cita de que representa un poco lo que hemos comentado. Esto nos lo dice una persona que vivió en un valle de la región, un hombre joven, ¿cierto?, con ese rango etario de entre 18 y 30 años, nos dice, aunque uno no quiera moverse, uno tiene que emigrar a la ciudad por estudio. Eso es algo que es inevitable, digamos. Los papás actualmente no te van a dejar hasta sexto básico, porque los colegios en las escuelas rurales llegan hasta sexto. O te vas a la ciudad o te vas a un internado. Y actualmente los internados tampoco son buenos, porque los internados actualmente van los niños de acá de Arica que no los quieren. Son los que mandan al internado. Entonces, mandar tus hijos al internado, de por sí los niños que vienen de los pueblos son más tímidos, tienen menos personalidad, sufren más de bullying. Señalar que esto no es una cita específica, son muchas las conversaciones que nos dijeron esta misma cosa. Entonces, lo que estamos mostrando acá son, digamos, las citas representativas que dan cuenta del sustento teórico, en este caso, que está a la base. Para terminar, les voy a mostrar ya esta última diapositiva. Por ejemplo, esta es la definición que da la subdere y si de acuerdo a la subdere se entiende por un territorio, y justo lo que estaba preguntando también el diputado, aquel con bajo nivel de accesibilidad, con escasa población y alta dispersión de esta, baja presencia y cobertura de servicios básicos y públicos, y que a consecuencia de estos factores se encuentra en una situación de desventaja y desigualdad social respecto al desarrollo del país. Uno lee desprevenidamente esta definición y ya la construcción es negativa de un territorio rural. Entonces ya desde la definición se está viendo que un territorio apartado es algo negativo. Claramente nosotros también reconocemos, por eso el estudio se llama Voces de las pequeñas localidades entre la agonía y la oportunidad de renacer, porque también es recurrente desde los discursos de los entrevistados que participaron, que existen recursos humanos, sociales, culturales, naturales, como por ejemplo trabajo comunitario, solidaridad, festividades, conocimiento de tradiciones locales, organizaciones formales o informales, prácticas de salud intercultural muy presentes también en nuestra región, patrimonio arquitectónico constructivo de pequeñas localidades que se ha venido dando por siglos, valoración de elementos climáticos y medioambientales. Como una reflexión final, la Fundación para la Superación de la Pobreza, en conjunto con otras fundaciones, somos bien enfáticos en decir que no existen las personas pobres, sino que personas en una situación de pobreza. Los territorios de asentamientos apartados y rurales suelen presentar situaciones de aislamiento que nunca son absolutas, sino que siempre involucran unas dimensiones más que otras. No por ser un territorio aislado tiene que estar y no puede cambiar. Existe una connotación negativa de los territorios aislados, existe una hegemonía cultural que se ejerce sobre las comunidades a través del vehículo de la modernidad, desde lo urbano, en nuestra región, y yo creo que en algunas de ustedes también, la situación es casi irremontable, está en jaque la continuidad de la vida humana en el mundo rural, que es apartado. El sistema educativo rural incompleto y baja calidad ha jugado un papel claramente preponderante en los procesos de expulsión. Nosotros hicimos un ejercicio con algunas de las comunas de las regiones que ustedes representan, en donde hicimos la variación de las matrículas desde el 2004 al 2015. Esa información que actualmente está en el Ministerio, por ejemplo, en Arica Parinacota, muy crítico, con un 51% menos la matrícula que tiene la comuna de General Lago, en Tarapacá 44 Cochanes, Camiña también menos 44, Antofagasta menos 55 Yahue, María Elena. Todas las comunas que están ahí han tenido un decrecimiento, algunas bastante críticos, bastante avanzados, pero van claramente a esa proyección. Nosotros hoy día en la mañana estuvimos haciendo esta presentación con la División Rural del Ministerio de Educación, y bueno, yo fui un poquito esperanzador cuando dije, bueno, si esto lo proyectáramos 15 años más, realmente las personas que estábamos en la mesa dijeron, bueno, proyecta los 5 años más, de qué manera esto está prácticamente en una pendiente que muy difícil de retorno. Entonces, acá son solamente algunas, yo no pesqué, por ejemplo, en la región de nosotros son solamente 3 comunas rurales, pero en otras regiones existen algunas otras más. Sí. Nosotros tomamos las matrículas de 2014, perdón, 2004 y 2015. Y ese es el decrecimiento que han tenido desde el 2004 al 2015. ¿Y la curva
sigue bajando. O sea, uno puede, nosotros hicimos un ejercicio para ¿cómo se llama? Para poder ejemplificarlo acá en esta comisión. Pero sería muy importante que se pudiese hacer a través de la región para que ustedes pudiesen observar lo que está pasando con las comunas en su región. Porque claramente estas comunas que están acá están seguras de subir en condiciones de aislamiento. Nosotros las pescamos, hicimos este análisis. Y para terminar, para dejar también abierta algunas consultas, dudas, algunas preguntas que les puede ser también interesante a ustedes tomar para poder consultar en sus respectivas regiones o al ministerio, si es posible pensar un desarrollo regional equilibrado con vastos territorios despoblados. Sabemos lo que ocurre también cuando se despoblan los territorios, quedan particularmente a merced de cualquiera. ¿Qué medidas se están tomando para detener la migración de estas zonas? ¿Las estrategias de desarrollo regional están diciendo algo al respecto? ¿Qué medidas se están tomando para apoyar y acompañar a los retornados? ¿Las estrategias también están diciendo algo referente a esto? ¿Cómo está presente en la forma el problema de la educación o de la reforma educacional sobre lo rural y lo intercultural? Principalmente este sistema que no está siendo completo en esta zona en condiciones de aislamiento. Sin más, les doy las gracias por la atención. Quedamos disponibles también por si tienen alguna observación, comentario, crítica, sugerencia, etcétera. Muchas gracias, Erwin Briceño, Cristian Orellana, bueno, a todo el equipo aquí. Diputado Morano, ¿había pedido la palabra? No. Antes de comenzar, quiero decirles que muy grata la charla, ¿no? La exposición, porque tiene mucho que ver con todos nosotros. Estábamos todos, creo, pensando cómo extrapolar esta misma charla en lo que nos pasa en nuestras regiones. Si es cierto, aquí los colegas de Arica Parinacota han pedido esta sesión, pero nos hace muy bien a todos, porque imagínense lo que pasa con la vivienda. Hemos reclamado potentemente que cuando nosotros descuidamos los pueblos pequeños, estamos amontonando a la gente en la ciudad. No estamos generando una solución, porque nos pasa en Aysén, Coyhaique, interrumpo un poquito nomás, colega, y Coyhaique, es más fácil, la gente dice, oye, estamos aquí en Villa Ortega, pero no están haciendo casas aquí. Por lo tanto, voy y postulo allá. Y la gente se va para allá. Ahí a pasos de Aysén está una escuela pequeña que se llama Los Torreones. Los Torreones se cerró porque, claro, había una escuelita con su gimnasio, con todo su columpio para los niños, con internado en algún momento, pero resulta que nunca más se hizo una casa allí, salvo las que habían hecho los viejos con su esfuerzo. Por tanto, ¿cómo ellos, los matrimonios jóvenes, que son los que después tuvieron hijos para el colegio, se fueron a vivir a Aysén? Porque allá sí hubo oportunidad de postular a casa. Por tanto, quedó la gente que tenía más años allí. Y bueno, y hay algunos que se fueron a arrendar y otros que se fueron a hacer una toma ahí en un sector que se llama La Antena. Entonces nosotros vamos amontonando a la gente en la ciudad cuando descuidamos la ruralidad, cuando descuidamos las villas y villorrios, estamos dañándonos a sí mismos. Creo que hay un trabajo profundo que hacer, porque vivienda tiene que pensar en aquello. ¿Es la papa construir allí, amontonar a la gente? Sí, pero también tenemos todos los problemas que hay en las comunidades. Estamos construyendo para arriba el cerro, entonces estamos amontonando a la comunidad y además la gente que tenía una pega que era productiva en el campo, porque ahí era experto, resulta que se va a un lugar donde no es experto y donde tiene que aprender a convivir allí. Entonces, creo que es muy importante esta posibilidad que tenemos de conversar de aquello que habla de Arica Parinacota, pero habla de una situación que nos hace mal a nuestro país. Así como nos pasa en las regiones extremas, no me cabe duda que la gente que se vino de la séptima región se amontonó a La Pintana, porque allí llegaron muchos de mis parientes y mis conocidos. Entonces, eso tenemos una tarea grande como país que hacer. Diputado Rocafull, tenía la palabra. Muchas gracias y gracias por haber venido a exponer, porque uno siempre habla acá y es bueno que vengan otros actores para poder exponer, sobre todo ustedes que han sido estudiosos de la materia. En primer lugar, presidente, la región de Arica y Parinacota tiene claras diferencias o tiene muchas particularidades que la hacen muy distinta a otras regiones extremas, a otras regiones aisladas. Acá los señores han hablado de lo que tiene que ver con la ruralidad que tiene, que es una provincia completa, que es la provincia de Camarones, y parte de la provincia de Arica, que es, Parinacota y Camarones. Hay varias cosas por qué no se hacen.
Por ejemplo, el tema de vivienda. El tema de vivienda tenemos un problema que esos son terrenos, grandes extensiones de terreno que tienen sucesiones inmensas. 100, 200, 300 personas son parte de una sucesión. Entonces, cuando se quiere hacer alguna inversión, prácticamente todo es terreno privado. De hecho, la carretera 11CH, las 3/4 partes están en terreno privado. ¿Ya? Lo que pasó con el complejo, perdón, con el conjunto habitacional que ustedes mencionaban, con Tapacamarca, ya es un conjunto que demoró porque había una punta del terreno que no era público, era privado. Y que costó bastante para poder realizar un proyecto que lleva más de 3 años que se estaba gestionando. Y el tema es que y lo que sucede, y eso es común en general, que sucede en todas las regiones, cuando comienza la parte, digamos, ha habido un desequilibrio en el desarrollo y el centro, ahí tiene más desarrollo, obvia, la parte urbanística, por lo tanto, en consecuencia de eso se atomiza, ¿cierto? Y comienzan a quedar despoblados los lugares. Pero hay una cosa particular en la región de Parinacota, y yo creo que acá y siempre lo hemos manifestado, en más de alguna ocasión también Bravo lo ha dicho, el tema tiene que ver con una cosa geopolítica. Todo el terreno es frontera, todo es frontera. Entonces, hoy día nos vemos con una mirada de Estado el poder desarrollar el lugar. Ejemplo, ustedes ven ese ganado que está ahí, ese ganado es la carne más sana que puede existir, ¿ya? Los camélidos. Sin embargo, le exigen estamos hablando de ganaderos, digamos, de precarias condiciones, le exigen el estándar de faenamiento de animales que cuesta hoy día un sistema de faenamiento matadero debe costar está por lo menos en $1 millón. Por lo menos. ¿Mm? Y lo niegan, pues. Yo digo, ese proyecto está en el Consejo Regional, está hace 7, 8 años, 9 años. 9 años. No, es que acá no se le da, el Ministerio de Desarrollo Social no le da el pase porque no es rentable. ¿Te das cuenta? O sea, a lo que estoy hablando, presidente, lo que estoy hablando es que podrían generarse oportunidades justamente para tener actividades productivas. Sin embargo, se le pone pero. Y se le pone pero en la producción del queso, y se le pone en todos los derivados. Entonces, por esa razón, obviamente que adquiere una situación de pobreza tal que lo hace imposible seguir viviendo ahí, porque al final tienen que sobrevivir. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Tienen que cambiarse, ir a la ciudad. Y lo otro, para concluir, hablaban de los pisos ecológicos. Los pisos ecológicos tienen que ver con los niveles que están en la altura. General Lago, o sea, cuando se interrumpe la línea férrea, obviamente que muere la mitad de la provincia de Parinacota, muere la mitad porque una de las actividades importantes que tenía justamente era este transporte, y muere. Entonces te das cuenta, o sea, hay muchas cosas que el Estado a 2.000 kilómetros y no se ve. Si los ariqueños lo vemos más o menos, ¿ya? Pero los de afuera, o sea, no ven. Definitivamente no ven nada. Entonces, por esa razón, que hoy día, presidente, yo quisiera el apoyo de usted, de la comisión, respecto justamente de la valiosa exposición, y que tiene que ver con lo que vemos, y creo que otros parlamentarios que han estado antes que nosotros también lo han transmitido, la importancia que tiene la provincia de Parinacota, principalmente en función de un tema geopolítico. Y eso tiene que ver justamente con habitar. La soberanía, la verdadera soberanía se hace justamente con habitar el lugar. Gracias, señor presidente. Diputado Ward. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a nuestros invitados. Son insumos muy útiles para nuestra discusión. Y yo represento la región de Antofagasta. Hay un par de comunas con situación bien dramática por realidades distintas, Ollagüe y María Elena. En Ollagüe no vive ni el alcalde. Una comuna estratégica muy parecida a lo que ocurre en la región del estudio de ustedes. Y María Elena es una comuna empresa, todo el territorio de la comuna forma parte, es de la empresa. Una cuestión bien curiosa, pero una pregunta les tengo, que creo que puede servir de insumo, ocupo la palabra nuevamente, para la discusión que nosotros tenemos casi siempre en esta comisión, y espero que nos consideren como socios, porque tenemos el mismo propósito, con caminos distintos, finalmente el objetivo es el mismo. Detectada la educación o los problemas relacionados con el ámbito de la educación como principal factor de despoblamiento, según entendí bien, ¿qué hacemos ahora? Si bien podemos tener una propuesta bastante desde el sentido común,
Me imagino que ustedes han trabajado esto como política pública, como políticas públicas con el ministerio, con otros gobiernos también, y quisiera conocer un poco la experiencia que ustedes han tenido en esa materia, de si han logrado avanzar en las conversaciones con el sector público o un poco queda en el diagnóstico y es difícil avanzar por todas las razones que conocemos en un sistema tan burocrático como el nuestro. Sí. Tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo tengo la suerte de dirigir el Servicio País. El Servicio País es un programa que tiene 21 años y también tuve la suerte de ser director en la región de la Araucanía, ícono de todos los datos o indicadores de pobreza que este país quisiera decir. Creo que hay otros elementos, otras variables que este estudio no arroja, porque que no fue su foco de investigación, pero que son importantes de mencionar en el marco de tratar de visualizar tal vez el diagnóstico de manera un poco más completa. Es distinto pensar políticas públicas para un 13% de la población que para un 42%. Digo esto porque el INE dice que este país tiene un 13% de población en lo rural. La política de desarrollo rural que acaba de discutirse liderada desde Subdere toma todas las variables que propone OCDE y dice que el 42% de las comunas de este país tienen características rurales. Digo esto porque es distinta la población. Sí, es distinto pensar población de un 13% a un 42%. Por lo tanto, ¿la cantidad de comunas o la cantidad de población? La cantidad de población, personas en situación de ruralidad, las definen, las caracterizan. Si uno toma el análisis de RIMISP, dice que es un 37%. Cualquiera sea de las dos es más que el 13%. Sí. Y por lo tanto las políticas públicas no solo deben pensarse, sino que deben contemplar recursos para apuestas en políticas públicas para ese volumen de población. Pero segundo elemento que yo creo importante poner acá es que yo creo que las políticas públicas piensan en un usuario que no existe en lo rural, o existe muy poco. Primero, que esté alfabetizado. Segundo, que esté alfabetizado digitalmente. Porque las personas pueden acceder por internet. Pero ¿qué hace una persona que vive en Camarón y tiene 3 horas de luz al día? Entre las 7 y las 10 de la noche. No podrá asistir al Biblioredes para meterse y postular su proyecto en Cercotec. Bueno, pero entonces que venga a Arica. Digo esto porque, sumado a la educación, esas cosas también van haciendo que las personas de Repollal, en Guaiteca, o qué sé yo, tomen la decisión de irse a Coyhaique. Si ahí está la estructura de oportunidades, para ese grueso de población está pensado el usuario. Claro. Dicho eso, y saliendo del diagnóstico, lo que nosotros hemos intentado hacer es efectivamente complementar la acción del Estado, articulando las políticas públicas con las comunidades con las que el programa trabaja. Pero en este marco de realidad, donde municipios tienen gestiones débiles, pocos funcionarios, segundo, con comunidades que están compitiendo individualmente por beneficios, el capital semilla, el capital abeja, el grueso es un ejercicio de competencia individual. Pero segundo, nosotros también hemos tratado de avanzar en el sentido de que acá no solo importa la cobertura, sino que qué tanto uno logra instalar capacidades para que sean las propias personas quienes logren desarrollar sus propios procesos. Porque si no, siempre están al alero que venga un funcionario o un personal experto a dar la solución. Y que en muchas ocasiones son poco pertinentes, y como es un ejercicio de competencia, bueno, si me están ofreciendo postular para cerdos, postulo a cerdos, aun cuando mi rollo sea el turismo. Claro. Y nosotros en eso hemos logrado avanzar de manera muy interesante con el Ministerio de Vivienda en todo lo que es apoyar temas de habitabilidad rural. Pero la evaluación que el propio Servicio País ha sometido luego de estos 20 años, es decir, que nosotros nos hemos evaluado luego de 20 años, hemos evaluado el impacto en los territorios y en los profesionales, pero también los propios ministerios han sometido a evaluación el programa. Y hay algo que a nosotros nos parece interesante que dice que el Servicio País logra tener un impacto, pero el impacto es limitado, porque nuestra apuesta es convocar a profesionales recién egresados de la universidad. Entonces nos dice, aquí el Estado carece de una estructura intermedia que viva en esos lugares, pero que permita escalar a mayor, valga la redundancia, escala lo que el Servicio País ha iniciado, que sea capaz de tensionar las estructuras de Corfo para lo productivo,
Porque ese productor de papas, lo ejemplifico bien, sabe producir papas, no sabe gerenciar una empresa comercializadora de papas. Entonces, si uno dijera qué cosas uno podría ir implementando, bueno, ir piloteando ciertas estructuras intermedias del Estado que permitan dar escalabilidad, mayor escalabilidad. Pero segundo punto, nosotros estamos convencidos que los gobiernos locales requieren de mayores, no solo atribuciones, sino que mayores recursos para poder desarrollarlos. Subdere nos convoca permanentemente a poder contar la experiencia de cómo este programa, luego de 20 años, donde el 94% de nuestros profesionales va a trabajar en una comuna o una región que es distinta a la de su origen, más del 46% toma la decisión de quedarse en esas regiones. Entonces, el 46%. Y el 70% sigue trabajando en temáticas de políticas públicas y superación de pobreza, en un programa que convoca desde actrices hasta ingenieros calculistas. Estos no son trabajadores sociales, psicólogos, geógrafos o profesionales de las áreas sociales. Son ingenieros comerciales, agrónomos, ingenieros en turismo. El 46% o más toma la decisión de quedarse en esos lugares y el 70% a seguir trabajando en estos espacios, ya sea municipalidades, servicios públicos provinciales o regionales, o algunos toman la decisión de formar sus propias corporaciones, consultoras. Pero digo esto en el marco de que hay proyectos de descentralización que están discutiéndose y bueno, y que justamente uno de sus articulados dice, si en los gobiernos locales hay capacidades, es ahí donde se deberán transferir los recursos. Si ahí no están las competencias, pasaremos al nivel regional y luego al nacional. Yo creo que hay que afinar la mirada diagnóstica sobre lo rural en Chile para efectivamente destinar los recursos que sean necesarios, porque yo sostengo que si no nos hacemos cargo, conversábamos con Edwin, las matrículas de General Lago dan para 5 o 10 años más abiertos. Y lo más penoso es que a 5 kilómetros de General Lago está la comuna de Charaña de Bolivia y tiene 3 escuelas, 2 liceos, y los chilenos ven con bastante desazón que a 5 kilómetros tengan luz todo el rato, tengan estas escuelas. Yo tengo una frase que esos 40 niños de General Lago, para mí, y así ha sido la conversación con el Ministerio de Educación, tienen los mismos derechos que los 400 que están en un liceo en Providencia. No tienen diferencia. Deben tener los mismos derechos. Y ahí han estado nuestras apuestas con nuestras 4 alianzas con los ministerios. No sé si doy algunas propuestas más concretas, pero creo que hay que fortalecer municipios, mirar mejor también el diagnóstico que existe. Gracias, Felipe. ¿Me permite una consulta? Diputada Jenny Albert. Usted hablaba que fortalecen la habitabilidad rural. ¿Con respecto a qué? ¿A los subsidios que se otorgan? Claro. ¿Cuál es el trabajo que hacen? Porque pensando en que tuvimos 4 años sin subsidio de habitabilidad rural, sí. ¿Ustedes cómo apoyan? Sí, nosotros tenemos 3 grandes líneas de alianza, 4 en realidad, con el Ministerio de Vivienda. Una, apoyo en la gestión y postulación de subsidios con las comunidades con las que trabajamos, subsidios para vivienda nueva, mejoramiento de vivienda, exactamente. 2, para mejoramiento de espacios públicos. ¿Le dan información? No solo le damos la información, por ejemplo, en Alto Biobío incluso desarrollamos diseños pertinentes con las comunidades pehuenches, hicimos un concurso de arquitectura con las mejores universidades, las comunidades sancionaron cuál era el diseño, pero ese diseño tenía que calzar con los montos que el subsidio permitía. No sacábamos nada con hacer un mega diseño, y hoy día es una política pública en la región que está financiando un diseño pertinente para esa comunidad. Y ayudamos desde el armado de las carpetas a la gestión. También en el mejoramiento de espacios públicos, plazas, sedes, etcétera, lo que la política pública puede asumir. Y tercero, tenemos una línea que es más nueva, que tiene que ver con mejoramientos en temas energéticos, hay subsidios para eso, y temáticas asociadas a medio ambiente, agua, residuos sólidos. Y por último, una cuarta línea, pero que va en paralelo con el programa, una pequeña apuesta piloto que se llama un programa de pequeñas localidades. Y lo que hacemos ahí efectivamente es
seleccionar de los mejores servicios país que hayamos tenido en temáticas de habitabilidad y estamos trabajando en 5 comunas para pilotear una estructura intermedia, es decir, ya no este profesional que se viene a formar durante el año en Servicio País, que aprende en el hacer con el municipio y con la estructura, sino que ya viene a articular un plan de mejoramiento de estructura en esa comuna, con foco en los ejes productivos que esa comuna tenga, priorizan una cartera de proyectos con la comunidad y con el municipio y se gestiona de manera directa con las seremías y con los servicios. ¿Y el levantamiento y la necesidad, quién la hace? ¿La hacen ustedes? ¿El catastro de necesidad de vivienda? Sí, o sea, ¿cómo dije? El levantamiento de la información para ir a trabajar a los diferentes lugares. ¿Lo hacen ustedes? Sí. ¿Lo hace el ministerio? ¿Se lo designan? ¿Cuál es el mecanismo que decide dónde llegan ustedes? La metodología para poder decidir dónde el programa trabaja, nosotros hemos desarrollado una herramienta metodológica que es una herramienta multicriterio, que se basa en un modelo matemático SATI que incorpora algunas variables cuantitativas y otras cualitativas. Pobreza por ingreso, aislamiento, desarrollo estratégico, condiciones operativas. Y a cada una de las 345 comunas de este país le ingresamos los datos que esa herramienta nos pide y nos genera un indicador sintético por comuna, nos genera una suerte de ranking que nos ayuda. ¿Los datos? Subdere, MDS, CACEN, los datos oficiales, digamos. La herramienta no es una herramienta cerrada porque nosotros creemos que es una herramienta dinámica, es decir, teniendo los datos más precisos de pobreza multidimensional por comuna, ese es el dato que habrá que utilizar. Nos parece interesante tener la desigualdad Gini no en las 142 comunas que hoy día tenemos, sino que las 340. A medida que vayamos teniendo esos datos oficiales, es la mejor manera que la herramienta se va nutriendo. Con ese análisis hecho, nosotros hacemos propuestas de comuna a los ministerios, teniendo como un dato muy relevante, que para nosotros es lo más relevante luego de estos 21 años, que tiene que existir la aceptabilidad municipal. Para nosotros, luego de 21 años, no existe mejor plataforma para la sustentabilidad de la acción que los gobiernos locales. Probamos con sindicatos de pescadores, con asociaciones de municipios, con corporaciones locales, y el municipio sigue siendo la mejor plataforma, al menos para nuestro modelo. Claro. Diputado Morano, tiene la palabra. Préndale. El tema es, hay un hecho, hay una realidad, yo soy de Magallanes, de Punta Arenas, en que yo noto que es distinta al resto del país, que es el ser capaz de trabajar en conjunto, de sumar la sinergia. Desde que se inició el gobierno de la presidenta Bachelet en esta segunda versión, Arica, Aysén y Magallanes tenemos el plan de zona extrema especial, con PZE. Y por lo tanto ese frigorífico que se quiera hacer en Arica no requiere RECE. Entonces, yo digo, ¿por qué la comunidad, Arica digo como sector, ¿no es cierto?, tendría que estar donde deba estar? ¿Por qué no hay sinergia ahí? ¿Por qué no la autoridad que está con el problema no lo levanta, no va al core y dice, apliquemos la metodología nueva que permite esto y lo hacemos? Y uno nota que la asociatividad cuesta mucho en muchas partes. El otro día yo hablaba con unos colegas y me decían, no, yo me quedo callado, porque estamos viendo el tema de la falta de construcción del hospital, ¿no? Esto está parada la infraestructura hospitalaria, qué sé yo. Y yo me quedo callado, nosotros estamos haciendo los 3 hospitales que faltaban, pues el penúltimo lo inauguramos hace 3 años, y estamos haciendo los otros 3, uno por provincia. Entonces me dicen, ¿cómo le hicieron? Bueno, 30% aporte regional, 5% aporte municipal, y el resto lo puso el ministerio. Entonces, uno dice, ¿cómo no somos capaces de sumar los esfuerzos? Yo fui alcalde, 12 años en el municipio de Punta Arenas. Entonces, uno dice, ¿cómo no son capaces ahí está la red, usémosla. Entonces, el tema de la vivienda, las casas sociales en Magallanes, desde el año 2000, tienen 54 metros cuadrados, 54. ¿Por qué? Porque la urbanización se hace completa con gobiernos, fondos regionales. Todo lo que es el tema de permisos que hay que pagar son cargos municipales. Entonces el subsidio es para construir, para hacer metros cuadrados. Pero yo he visto la experiencia de otro lado y eso no ocurre. Entonces, ustedes yo creo que son un muy buen instrumento para poder producir este encuentro en los territorios y decir, mire, ¿por qué no se ponen de acuerdo?
¿Por qué no? Yo a Jenny le echaba talla y le decía las ovejas grandes que tienen allá, ¿por qué no las...? Pero, ¿ya? Pero uno dice, o sea, nosotros acabamos de hacer un matadero en la comuna de Laguna Blanca, por el mismo problema que tienen ellos. Yo cuando quería hablar, y antes iba a decir el tema de la baja de la matrícula en las escuelas rurales, no hay ni un alumno, ningún papá de las escuelas rurales de Magallanes que quiera, por ejemplo, que los municipios dejen la educación. ¿Por qué? Porque cuando, ¿sabe lo que pasaba antiguo? Necesitaban una repa de papel, había que pedirse al Ministerio en Santiago. Hoy día falta una repa de papel y le van a patear la puerta al alcalde y el papel. Entonces, tienen la duda que qué va a pasar con este nuevo sistema o en esta nueva forma de ver la educación desde un organismo centralizado, al menos en la región. En el caso nuestro será regional. Entonces, yo creo que de repente nos compramos eslóganes y que yo me quedo con lo que usted dijo al final, si aquí lo que está más cerca del territorio es el municipio, y por malo que sea, la autoridad municipal, alcalde, consejo, va a tener el control ciudadano al lado. Y eso va a hacer que sea corregido ese error con mayor facilidad. Entonces, yo los felicito por lo que hacen. Ojalá pudieran generar esta articulación, que es una herramienta virtuosa. Y desgraciadamente no la vemos, no la vemos. Entonces yo creo que ahí ustedes pueden ser esa palanca que prenda la luz en las comunidades locales y decirle, oiga, pero si usted tiene municipio, usted tiene gobernador, usted tiene servicio, usted tiene ministerio. Tú decías el tema, el último que hablaste, el mejoramiento de los barrios, Precioso Chile Barrio, que eso quiero mi barrio. Entonces, ¿cómo no sumar el esfuerzo que hace el municipio con el que hace el serbio? Que no es el mismo. Entonces teníamos la palabra ahí, don Leonardo Moreno. Muchas gracias, señor presidente. Redondeando simplemente algunos de los elementos que hemos entregado como fundación. Yo quisiera poner el énfasis en tres cuestiones que me parece que son importantes decir y yo creo que en el fondo ustedes las conocen igual que nosotros. Este es un Estado extremadamente sectorializado. Y desde ese punto de vista, diputado, evidentemente que en algunos ministerios nos va mucho mejor que en otros. Yo diría que en esta administración la relación que hemos tenido con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha sido muy buena, desde el punto de vista de poder colocar encima de la mesa algunos temas que para nosotros son tremendamente relevantes, como por ejemplo el subsidio rural. Por ejemplo, la posibilidad de autoconstrucción o de pensar en modelos alternativos asociativos que hasta aquí no se habían pensado, como cooperativas, en fin. Yo creo que hay por lo menos la mesa para poder discutir esos temas. Lamentablemente hay otros sectores que las cosas son bastante más complejas. Eso es lo primero. En segundo lugar, yo creo que cuando se habla de asociatividad, nosotros, y ustedes pueden ver las cifras oficiales de la CACEN, diversos estudios que ha hecho la Universidad Católica sobre sociedad civil, los niveles de participación y asociatividad en Chile son extremadamente bajos, ¿ya? Se habla mucho de que nosotros tenemos una cantidad de voluntarios bastante alta, pero cuando uno analiza el mundo social es bastante bajo. Solamente el 20% tiene algún tipo de nivel de asociatividad en todos los quintiles de ingresos. O sea, no es algo que se caracterice por ser determinado grupo socioeconómico. Entonces, con esas características, la verdad es que nos encontramos con un tercer factor que es el que quiero mencionar y que dice relación con la focalización. La Fundación entiende que si a todos nos encantaría tener políticas universales, eso es un hecho, pero en la medida en que eso no es posible porque los recursos son escasos, hay que focalizar. ¿Dónde está el punto? ¿Cómo focalizamos? Y yo creo que aquí nosotros hemos hecho una crítica bastante fuerte, digamos, en términos, ya hace bastante tiempo, además, de algunos factores tremendamente negativos que produce la focalización individual. Lamentablemente hemos entrado en una cierta competencia de personas en pobreza, en donde se ha tratado de resolver esto mediante modificaciones a la ficha de protección social. Hoy día tenemos el registro social de hogares, estamos haciendo un levantamiento cualitativo también de percepciones de cómo están viviendo los dirigentes sociales y algunas de las personas con las cuales trabajamos en el servicio país este nuevo sistema de focalización. Pero donde quiero poner el énfasis es que, y ya se ha dicho de alguna manera, nosotros en el país no tenemos políticas para grupos, tenemos políticas fundamentalmente para personas, para individuos. Entonces, eso ha hecho que en definitiva la focalización, por ejemplo, y esto les va a sonar muy natural, si uno piensa que el 53% en General Lagos vive en pobreza, yo no puedo entrar a hacer mucha diferencia sobre el tipo de beneficio que voy a entregar en esa zona, porque la verdad es que lo que se está compartiendo es una experiencia de vida, tenga yo 4 puntos más o 4 puntos menos. Entonces, lo que nosotros le hemos propuesto al Ministerio de Desarrollo Social, y en esto nos ha ido un poco peor, es la posibilidad de focalizar de manera diferente.
¿ya? Es decir, si nosotros sabemos que en la zona de Aysén o en la zona de Magallanes o la que sea, existe alguna característica particular de un territorio, podamos focalizar también territorialmente, no hagamos solamente uso de un instrumento que ha traído ciertas consecuencias negativas y que no favorece la asociatividad. Entonces creemos que por ahí va parte de la solución, no es la única evidentemente, sino que como aquí se ha dicho, es cómo acercamos de mejor manera la estructura de oportunidades. Nosotros nos enorgullecemos de tener un directorio muy plural, por lo tanto, en las 100 comunas en las cuales estamos son de distintos signos, jamás hemos estado cargados para una o para otra, y eso nos confirma que en todos los sectores políticos, efectivamente, a nivel local, se puede trabajar de muy buena manera, cualquiera sea el signo político del alcalde o la alcaldesa. Entonces, creo que insistir en eso, porque creo que la posibilidad de trabajar, por ejemplo, con un grupo de comunas, hay territorios que no se caracterizan o no están divididos administrativamente, pero evidentemente los fenómenos de pobreza, de transhumancia que ahí se vienen, no respetan esas divisiones administrativas. Entonces, ¿cómo pensar también esos territorios desde la región de una manera diferente? Yo creo que ahí nos falta todavía avanzar mucho y claro, con un país tan sectorializado, lo que quisiéramos es también tener un diálogo intersectorial donde pudiéramos abordar ciertas cuestiones. El tema de la vivienda, es verdad, se concentra en las ciudades porque hay muy pocas empresas que tengan espaldas para ir a construir muy poquitas viviendas a una zona más aislada. Es muy peligroso desde el punto de vista económico, nadie se arriesga. Entonces, ¿cómo cómo permitir que efectivamente podamos sacar una mayor sinergia de esta estructura de oportunidades que muchas veces tiene debilidades, particularmente en algunos territorios específicos y claramente en los más aislados? Muchas gracias, don Leonardo. Diputado Rocaful, tiene la palabra. El diputado Morano tiene mucha razón en decir que hoy día con el plan de especial de zona extrema hay ciertas facilidades, ciertas franquicias para poder desarrollar algunos proyectos que a veces por no tener la rentabilidad social eran inaplicables. Sin embargo, a través suyo, señor presidente, quiero decirle al diputado Morano que nosotros tenemos dos obstáculos más que de hecho ya esto está avanzando y se está tratando de trabajar en este tipo de matadero ambulante, que se pueda movilizar. Sin embargo, nosotros tenemos dos condicionantes más que no la tiene el resto del país, que tiene que ver con nosotros somos frontera fitosanitaria, por lo tanto tenemos que cumplir con un estándar sumamente alto, más alto que cualquier parte del país. Y lo otro, algo que tenemos que hacer nosotros y no lo hace nadie del país, es que nosotros tenemos que pasar por la dirección de frontera y límite. Es otra barrera más que tenemos. Pero yo quiero ir al fondo del asunto y lo que tiene que ver justamente con los sectores rurales. Aquí hay un problema de fondo. Claro, la focalización de políticas siempre son políticas nacionales, como que compramos un uniforme para todos y a todos no les queda el uniforme igual. Y insisto, cada región tiene su particularidad. Y la de nosotros, por supuesto, diferencia a las demás, como la segunda, tercera, el mismo sector, del mismo lado del sur. Pero yo creo que una cosa más básica y donde hacen los sectores más pobres todavía. Nosotros mismos los empobrecimos más y tiene que ver justamente con las prácticas antidemocráticas en la cual las alcaldías se compran en los sectores rurales. Es decir, la gente de los sectores rurales no eligen a su alcalde, lo eligen las personas externas. Ellos no tienen una autoridad que la legitimen ellos. Son personas que van, o sea, vean la cantidad de votantes en cada comuna rural que hay, en cada comuna rural, versus los habitantes que realmente existen. Está bien que se cría gente que, por ejemplo, que tuvieron que irse por razones de estudio de sus hijos, pero son parte del pueblo, vuelven al pueblo, retornan en las fiestas, en las actividades, están ahí. Está bien, ellos tienen el derecho, por supuesto, de decir de la autoridad. Pero otras personas, y disculpe, presidente, pero así pasa en el norte, no sé cómo pasará en el sur, pero pasa en el norte, que por un pollito más otras cositas, yo y por darme un paseo voy y entrego el voto y violento y vulnero los derechos de las personas. Creo que de ahí, porque las municipalidades sí, los gobiernos locales es la unidad más importante hoy día en la administración y en el desarrollo de un territorio. Entonces cuando estamos pasando a llevar ese derecho que tienen las personas de un lugar, creo que ahí donde nos asiste la obligación a nosotros como legisladores, justamente de buscar una manera, una alternativa, justamente para que la próxima elección municipal, donde hoy día han destacado la importancia de un gobierno municipal, es que nosotros podamos en justicia entregar herramientas, ¿cierto?, para que la gente pueda elegir su gobierno como corresponde. Señor presidente, dicho. Diputado Rocafort, tiene la palabra el diputado Plato Mirosi. Muchas gracias, presidente. Bueno, agradecer a la Fundación su exposición. Yo creo que la Fundación tiene una experiencia de ya 21 años, entiendo, que debiésemos aprender muchísimo.
porque tienen en muchos casos un aprendizaje que ni siquiera el propio Estado lo tiene, ¿no? Y desde la sociedad civil organizada le prestan como oídos y ojos del Estado en dimensiones y en territorios donde el Estado no tiene la presencia o no tiene la atención necesaria. ¿Para qué decir Servicio País? Es probablemente el programa estrella que ha demostrado eso durante mucho tiempo. Pero me parece muy interesante la propuesta ustedes que decían de la estructura intermedia, ¿no? Esa estructura intermedia que hay que dar ese paso porque puede ser valioso para articular una oferta estatal que no llega a esos lugares y que no tiene mayor, incluso ni siquiera mayor interés el Estado de llegar a esos lugares. Entonces que esté alguien ahí que haga forzar ese uniforme que decía el diputado Rocafull. Necesitamos el costurero intermedio, que agarre el uniforme, que sea capaz de meterle mano y transformarlo. Y de forzar esas estructuras tan centralistas y a ratos también con mucha desidia, ¿no? De no llegar simplemente porque no hay mayor interés. Hacerle una pregunta a la Fundación y también a los diputados de otras regiones. La política habitacional sabemos que es un tema, pero en Arica, por lo menos hace poco, la presidenta estuvo inaugurando o poniendo la primera piedra, más que la inauguración, en Putre, del primer complejo habitacional, Tapacamarca. ¿Cómo operan el resto de las regiones? Porque por lo menos para nosotros ha sido como inaugurar no solo la primera piedra, es una inauguración de una política nueva que antes no llegaba. No sé cómo lo han visto ustedes en otras regiones. Por su intermedio, señor presidente. Tiene la palabra, Leonardo. La verdad es que nosotros hemos estado siguiendo de alguna manera el comportamiento de los subsidios, digamos, y a partir de lo que han sido los cambios en materia habitacional, que no son pocos, digamos. La verdad es que el decreto supremo 116, el año 2015 y este año el DS19, hacen un giro enorme dentro de la política habitacional al colocar en el centro la integración, ¿ya? La verdad es que uno analiza y hay, salvo dos regiones, Aysén, si no me equivoco, Antofagasta, no recuerdo son dos regiones las que no tuvieron presentación de proyectos, ¿ya? En términos generales, los operadores, digamos, me refiero fundamentalmente a las empresas constructoras, les gusta el programa, nosotros creemos que va en la dirección totalmente correcta, precisamente por los niveles de segregación residencial que tiene el país. Yo diría que el punto está en que efectivamente esta política pueda afianzarse en el tiempo. Nos parece que apunta a aquellas cuestiones centrales sobre cercanía a lugares de trabajo, lugares, movilización, escuelas, hospitales, en fin, etcétera, y apunta muy bien a eso y tiene incentivos muy correctos en esa línea. El total de subsidios que se entregaron no fueron todos cubiertos precisamente por estos problemas, y yo creo que donde caemos, y es un tema que tenemos que hacernos cargo en algún minuto, pero que no tiene que ver necesariamente con la zona aislada, sino que por el contrario, la concentración urbana tiene que ver con lo que los españoles denominan el chabolismo vertical, es decir, la posibilidad de construir, ¿no es cierto?, vivienda a la altura, que después nadie se hace cargo de los gastos comunes, de la mantención, etcétera, etcétera, porque no existen los recursos y la gente que vive en esos lugares es gente que está en situación de pobreza. Entonces, creemos que ahí hay que afinar un poco más la puntería, digamos, al tipo de habitación que se quiere entregar. Respecto al tema rural, pensamos que después de estos años en que hubo una sequía, digamos, por así decirlo, de política en materia rural, está tomando un impulso bastante interesante. Por lo menos nosotros en las comunas en que estamos tenemos una demanda bastante importante de gente que quiere acceder a esto, precisamente por la flexibilidad que hoy día tiene. Como bien decía Felipe, ya no es solamente la construcción, ¿no es cierto?, de una empresa que vaya a construir, sino que también de reparación y otras alternativas. Y creemos que también esa, puede ser una cuestión interesante. A lo mejor esto está muy verde todavía, perdónenme la expresión, para poder hacer una evaluación concreta, pero lo que sí nos parece que van en la línea que corresponde, particularmente porque la cantidad de proyectos presentados están por sobre el nivel de subsidios que están ofertándose por parte del Ministerio. Desde ese punto de vista quiere decir que más o menos va en una línea correcta, más allá de una cuestión puntual, esperemos que sea puntual, de baja en la construcción, ¿no es cierto?, a nivel de otras áreas por el tema, ¿no es cierto?, de la crisis económica que vivimos, etcétera. Sí, diputado Morano. Usted mencionó el tema de la autoconstrucción. Yo era niño y recuerdo la población que se llama Gobernador Viles Magallanes. ¿Cómo? Estoy hablando del año 64.
13 años. Y mi hermana fue beneficiaria de un paquete de vivienda, y era el set, no, era Coravit, si no me equivoco. Ajá. Y bueno, mi papá llegó, mi hermana estaba casada, y papá llegó a la casa y a la Pepa le entregaron su casa. Entonces yo imaginé la casa. Y llegó un camión y dejó un paquete. Y al cabo de unos 6 meses, yo creo, de trabajo familiar, de los vecinos, se levantó su casa. Esa población todavía existe en Magallanes, son 1.200 casas de autoconstrucción, en que a una velocidad extraordinaria, o sea, 1.200 casas en 6 meses, te entenderá que es un récord. O sea, ¿qué hay de la autoconstrucción? ¿Volverá? Nosotros podemos legislar, pero ustedes han estado conversando el tema con la ministra, que yo comparto con usted que es la mejor ministra que podíamos tener para conversar el tema, con Paulina Zavala, pero yo no sé en qué está, porque a mí me parece que hemos abandonado una solución que es realmente buena. Buena porque crea comunidad, buena porque crea solución, y buena porque abarata la solución, pero como que la hemos dejado, o sea, le hemos dado privilegio a las constructoras y al mercado contra la comunidad, y a mí me parece que por lo menos este gobierno debe hacer el intento de tener una población de autoconstrucción en su mandato. Señor presidente, bueno, nosotros dentro de las líneas que efectivamente tenemos, o que es parte de interés en esta alianza que tenemos con el municipio, es efectivamente, por ejemplo, apoyar a los maestros en la formación de maestros locales, articular, pero acá tal vez lo que voy a decir es un poco brutal, pero a veces el mercado nos gana esta pulseada, digamos. El ministerio es una de las líneas que tenemos acordadas, que los profesionales de servicio país pueden intencionar, pero finalmente hay un sistema tan engranado para que esto lo resuelva el mercado, que incluso los propios maestros locales están esperando ser contratados a veces para, más que ellos liderar, por ejemplo, su... Yo mañana hago un grupo de 50 personas, de verdad. Es un ejercicio no sencillo, también por lo que planteaba Leonardo, asociado a los temas de asociatividad, participación, los temas de confianza también en el otro, en los sectores, no es algo fácil. Entonces, es un ejercicio complejo, pero que, si usted me pregunta si está considerado esta articulación en la alianza que tenemos con el ministerio, sí, es una de las líneas que los profesionales intencionan, pero no es una línea, para ser muy honesto, que tenga un desarrollo más amplio. Mire, yo en tiempos de campaña hablábamos de estos temas, y en algún momento, bueno, también concedo mucha razón, hubo gente que se quedó allá con nosotros, Servicio País, que están haciendo un tremendo aporte en la comunidad, y tenemos varios nombres allí. Busoni, por ejemplo, en Islas Huichas, que se quedó, y él ayuda dentro de su esquema profesional a la comunidad, y es parte de la comunidad hoy día, es de los nuestros, y con mucho gusto. Pero hablamos de varias cosas que tienen que ver con que conversábamos mientras ustedes nos daban la charla con Vlado aquí, en que es un tesoro aquella gente que se quiso quedar. Y ese tesoro nosotros debemos de cuidarlo. Nosotros, digo, el Estado, todos nosotros incorporados, debemos de cuidar esas ganas de querer quedarse, por amor a su terruño, por romanticismo, por todas las cosas que puedan significar el yo interior de las personas que se quisieron quedar en un lugar apartado, no sé, en un ojo de agua ahí. Entonces ellos hacen patria allí, y nosotros queremos que lo hagan. Y esa debe ser la impronta del Estado. Si hay alguien que vive de manera fronteriza, entonces decir, oye, está ahí alguien de los nuestros cuidando un lugar para todos nosotros. Y todos nosotros que vivimos amontonados en las grandes urbes no somos capaces de atenderle. Es como que si un papá creció a 12 hijos y los 12 hijos no son capaces de hacer un gesto de cariño con sus padres. Entonces aquí tenemos a alguien que se quiso quedar allí, y todos nosotros que estamos acá, dentro tenemos escuela, tenemos universidad, lo decías tú con el diputado Rocafort con mucho
planteo, decir, oye, nosotros tenemos una particularidad, sí, po. Y entonces esa particularidad el Estado debe de atenderla. Tenemos universidad, tenemos escuela, hay gente que en metro tiene televisión, tiene todos los avances técnicos, carreteras, qué sé yo, todas las posibilidades en donde decir, oye, voy a la posta a las 2 de la mañana, voy a la posta. ¿Ah? Y resulta que la ronda médica iba a Repollal una vez al mes, iba a la isla Huicha una vez al mes, iban a sacar la dentadura, no te iban a arreglar la dentadura, te iban a sacar. Ese era el tema. O sea, y ese es un huascazo para uno. Yo perdí una de mis piezas dentales ahí, en Isla Huicha. Y claro, ¿y qué vas a hacer? Y entonces Iracoyay, que era un trámite. El barco pasaba una vez a la semana y cuando había buen tiempo, tú podías ir. Y además, y entonces dime tú con la gente que está en Natales. Ahora pusimos un barco. Que va a hacer la cosa por medio. Pero entonces tienen que haber nuevas políticas públicas, nuevas, renovadas, con sentido. Cuando decían, no, el gobierno más cerca, no, si el gobierno más cerca se fue y se instaló a conversar en la Junta de Vecinos. Ese no es el gobierno más cerca, dijimos en la campaña pasada y en las protestas que hicimos en distintos puntos de nuestro Chile, dijimos, el gobierno más cerca es aquel que va al lugar. Vamos allí, donde hay 5 personas allí, señor gobernador, señor intendente, señor ministro, vamos para allá. Y así llevamos al ministro Undurraga allá arriba. Allá a Mallín Grande, donde hay unos poquitos viejos, sí, pero están haciendo patria para nuestro país. ¿Ah? Entonces uno dice, ¿es el sentido de urgencia que hay que hacer? Sí. ¿Y hay forma? Sí hay forma. Hace un tiempo atrás conversamos con el diputado Morano, decía, oye, las clínicas dental móvil, pongamos de moda la atención móvil. Me invitó don Francisco en algún momento a un programa y decía, oye, hay que poner de moda las atenciones móviles, no solo las clínicas dentales, nosotros ya hemos puesto 2 en la región, que era un verso, dijeron, están soñando parados, bueno, hay 2, ya es algo. Pero necesitamos una tercera, esta que yo sueño que exista, una clínica móvil itinerante que se quedó un mes allí en Tapera hasta que le hizo un barrido a los niños y a los adultos, qué sé yo, hizo un barrido, le hizo una escolarización de saneamiento bucal, y entonces le dejamos ahí andando la cosa, un monitor de la comunidad, será la profesora buena onda, no sé, alguien que siga la norma, y entonces en ese escenario ponemos de moda las atenciones móviles. No estoy hablando solo de la dentadura, estoy hablando de que por qué no el municipio tenga una atención móvil. Infor, le hemos dado la conversación y ellos agilizaron el tranco, y hoy día Infor tiene su carrito móvil y va a distintos puntos a hacer su atención. Es una entidad que está por el costado de la estructura del Estado, pero que sin embargo ya lo hicieron. ¿Por qué no los municipios? ¿Por qué no las gobernaciones? Entonces por ahí llevamos el Estado al servicio de las pequeñas comunidades. Hay 5 personas, hay 10 familias, son nuestras familias. Entonces por ahí, contando por supuesto todo lo que han dicho ustedes, que la vivienda, todos estos otros elementos, pero si nosotros no acercamos, porque no le vamos a hacer un hospital a 20 personas, porque no vamos a hacer un Cefam a 5 personas, pero sí podemos llevar una atención móvil que le dé esa claridad y esa sintonía entre que hago patria y entre que me agradecen o me favorecen con que yo estoy haciendo aquí. O sea, necesitamos que la gente siga trabajando en la agricultura, necesitamos que la gente siga trabajando en el mar. Es que en este mundo de cemento, si no llega comida del campo y no llega comida del mar, ¿qué vamos a hacer nosotros en la ciudad? Entonces, es ahí la reflexión del Estado. Diputado Vlado. No. Quizá una pregunta más. Decía el diputado Morano la diferencia brutal entre la realidad educativa rural de Arica y de Magallanes, de Arica, Parinacota y Magallanes. No sé si han tenido conversación ustedes con los alcaldes de las comunas rurales en donde los profesores son muy pocos, la matrícula que va descendiendo, pero sin embargo con la migración algo se ha nutrido un poco. ¿Cuál es el problema de tener escuelas unidocentes? ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es la dificultad? ¿Hay una cuestión estructural de la subvención estatal? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se genera? Lo presentamos tuvimos Camarones, tuvimos en Putre, porque lo lanzamos el año pasado. Hemos hecho una itinerancia. No sé si les comenté, nosotros se lo presentamos también a la directora
ejecutiva para América Latina de la FAO, Eve Crowley, y ella nos mencionaba que este es un gran tema del despoblamiento principalmente. El PNUD, la Nación Unida, no tiene focalizado a Chile, tiene focalizado a otros países, Paraguay, Bolivia, en donde aún existe población rural. Acá ya no está existiendo población, en las palabras de ella. Y en estos otros países sí existe población rural, muy pobre, pero existe. Acá Chile de alguna manera lo ha hecho bien, con un ingreso per cápita medio alto, país en vía de desarrollo, pero a costa de esto otro que está comentando y han comentado ustedes. Nosotros después que sacamos el estudio empezamos a indagar el porqué también de este fenómeno educacional, y claro, cuando se implementa, pasamos de primaria a básica, eso se implementó principalmente el urbano y no se implementó el rural, y quedamos, no sé si un término muy el adecuado, quedamos pegados en primaria, entonces no se adecuó. Después vino con la reforma de Lagos la obligatoriedad, y sí, claro, esa obligatoriedad con enseñanza media se dio, pero no vino acompañado de un proceso de infraestructura, como se dio en la década de los 60. Entonces, siguió quedando pegada la educación rural, por eso principalmente son inocentes, porque se quedaron cuando se reformó, no continuó. Claro, pueden existir algunas regiones que son muy diferentes, pero al menos en nuestra región y en otras, nosotros lo hemos conversado, se lo hemos presentado en la Seremía de Educación, hoy día lo presentamos en el Ministerio, y tiene que ver con eso. Nosotros no estamos, en nuestras propuestas, cuando decimos reformar el sistema educacional, no estamos diciendo si ir a construir el liceo, porque eso sí, económicamente es inviable, pero sí reformar el sistema. O sea, si es que es de 6, bueno, hacer los dispositivos para que sean hasta octavo, y ojalá media. No estamos hablando de hacer grandes inversiones en construcción, sino que reformular el sistema educativo o la trayectoria educacional para que por lo menos los niños y las niñas terminen, como es la obligatoriedad que existe en su territorio, estudiando hasta por lo menos la media completa. Y de ahí se ve una proyección de técnica, como está ocurriendo también con el CFT en Tarapacá, pero que sea también pertinente. Tiene que ver con eso, por eso también es un llamado y una solicitud muy desde la humildad de que pudiesen también tener asientos de qué está pasando con la reforma, de qué manera la reforma educacional desde lo rural lo está tomando de esta manera. Porque, claro, algunas proyecciones son bastante críticas y uno se pone a pensar y dice, ¿qué va a pasar cuando en 10 años más ya no queden niños y niñas para poder estudiar en algunas comunas? ¿Es un territorio viable para seguir? ¿Quién se va a ir a trabajar, como usted decía? Si mis hijos los voy a tener que dejar en otro lado, me transformaré. Entonces tampoco tiene que ver solamente con mayor remuneración, porque tiene que ver con una integralidad de que los profesionales se puedan trasladar con eso, con que se puedan trasladar con sus hijos, que sus hijos puedan tener un sistema educativo completo, de calidad, para poder tener específicamente eso. No, eso sucede también en alguna... No, te estoy. Mire, la pregunta también de Vlado me preguntó de qué manera los gobiernos comunales. Nosotros trabajamos en la región con los 4 gobiernos comunales y nosotros lo conocemos desde adentro. No fue prioritario el tema educativo en las administraciones anteriores. Sí, claro. Nosotros tenemos allá 3 comunas, ustedes Natalia por venir, bueno, muy bien, 4, y las otras 6 son rurales, hay pequeñas y qué sé yo, pero son comunas esencialmente ganaderas o petroleras. Entonces tienen recursos y los municipios ponen, son pequeñitas, pero ninguna no tiene octavo. Hoy día ninguna no tiene pre-kinder y kinder. O sea, ahí claramente hay una falla del Estado. O sea, el Estado ha mirado para el lado y ha estado entregando una subvención que no procede. O sea, no sé si me entiendes, o sea, fiscalicen. Y lo otro, como te hablado, yo me acordaba de algo que me enteré ayer, que vamos a tener que ver una modificación de una ley que se aprobó creo que hace 5 o 4 años atrás, que debiera estar en vigencia a partir del primer día escolar del próximo año, y que se aprobó la ley y no se hizo nada para implementar. Y que por lo tanto no se va a aplicar. Que es que la preescolaridad sea realmente obligatoria, no se cierren las salas. Entonces, ¿qué sacas tú para una ley que dice, mire, hay que tener kinder y pre-kinder en todos los establecimientos si no los construiste? Pues. Claro, entonces yo el otro día le decía a la autoridad del ministerio, decía, ¿sabes qué más? Yo voy a votar en contra. Arréglesela. O sea, porque si no, en vez de hacer lo que hay que hacer las salas, corremos los plazos.
¿Hasta cuándo lo tomamos en serio? Entonces, soy profe. El tema a mí me duele enormemente. O sea, claramente ahí hay un abuso. Claramente hay un abuso. No puede ser que no tengan octavo básico. Yo cuando usted habla decía, no debe haber entendido, pero chupalla, o sea... Ahora, la unidocencia no es mala per se. No es mala per se. ¿Ya? O sea, a mí lo que me choca es cuando la unidocencia llega hasta la media, ¿ya? Porque, ¿ya? Y yo les quiero anticipar algo. Nosotros, con la mejor de la buena voluntad, y aquí creo que todos los presentes aprobamos todo lo que ha pasado por la reforma ocasional, pero hemos cometido errores gruesos. Punta Arenas fue la comuna piloto del sistema nuevo de selección. Y mire, a mí me han entrevistado, yo tenía más problemas antes. Yo, alcalde, tenía más problemas que ahora. O sea, yo tenía un colegio al Contardi dentro de los 10 mejores colegios del ranking nacional, incluyendo particulares subvencionados. Postulaban 500 y habían 60 vacantes. O sea, la ley 450 rechazados por año. Hoy día hay 800. Entonces, eso mejoró. Pero ¿sabe qué nos dimos cuenta? Que si Juan Pérez quiere ir a estudiar turismo a la escuela número 3 industrial y no hay cupo, el sistema lo deriva a la otra escuela que existe, técnico profesional, que tiene buceo. Y él quiere estudiar turismo. Y le decimos, no, pues esto es aleatorio. Y yo le voy a cambiar el futuro a ese niño que quiere estudiar turismo para que siga el buceo. Y no lo vimos. Colegas, les lamento decirles que no lo vimos. Se nos pasó la liebre ahí debajo del brazo. Pero no le podemos decir al niño, ¿sabe qué más? No, tú tenés que estudiar buceo, cabrito, porque no hay más cupo para turismo. Lindo. Felipe, estaba esperando la palabra. No, yo solo muy breve, es que acá el diputado, señor presidente, ha dicho algo que es bien cierto, digamos, o sea, bueno, hay una ley que dice que hay cierta obligatoriedad, pero habría que indagar bien, por ejemplo, qué está ocurriendo con la educación preescolar. Claro. Digo esto porque también dijo otra cosa, aquí hay decisiones que son políticas de los alcaldes. No hace mucho fuimos a Romeral y el alcalde tiene un fuerte empeño. Hay un sector que es el Peumal, algo así, Peumal, y esa escuelita es como el centro cívico de ese territorio. Y todos le decían que finalmente tenía que cerrar la escuela porque tenía pocos niños. Y él dijo, a ver, la ley me obliga a tener prekinder y si yo logro tener un volumen de niños en prekinder, voy a asegurar tener hasta el octavo básico. Ah, sí. Y él lo dice así, yo me desangro con el tema educacional, pero es tan relevante para lo que yo quiero para esta comuna, que pongo las lucas para que exista el preescolar en este territorio. Pero claro, habría que ver en cuántos otros lados pueden o toman esa decisión. Exactamente, entonces quería hacer solo esa acotación porque el alcalde, o sea, perdón, acá el diputado puso un punto que, claro, hay leyes que dicen ciertas cosas, efectivamente habría que ver qué tanto eso se puede o se logra cumplir, digamos. Perfecto, sabes que, bueno, han abierto una conversación muy importante que se tiene que dar no solo en las regiones extremas, no solo Arica, Parinacota, es una conversación que se tiene que dar en distintos puntos porque estamos atomizando las ciudades, vuelvo a decir, amontonamos la gente en el centro de la... Y no pasa solo Santiago, dice, no, Santiago, no, es todas las capitales regionales, todos los pueblos más populosos, que vamos para allá porque allá se puede postular a casa, no, es que allá hay colegios, se van cerrando los colegios. Hubo un impulso en tiempos de Frei Montalva en donde las villas y villorrios fueron potenciadas y hacer escuela era el tema. Hoy día es como que, oye, dejemos de mantener esta escuela porque es un costo este costo-beneficio que más daño le ha hecho a nuestro Chile, y hay que explicarlo bien porque que se bien entienda. Costo-beneficio, ¿cuánto cuesta y a cuánto beneficia? Cuesta caro y beneficia poco, entonces no lo hacemos. Por esa razón es que desde los movimientos sociales
marcamos tan potentemente lo que decía, vuelvo al diputado Rocafort, las particularidades de cada región. Las casas que son buenas para la 7ª región, de esa forma que construyen allí, no eran tan buenas para la 11ª o para la 12ª región. Las casas de Arica, Parinacota son de una forma, las de acá son otra. La situación de la particularidad de un Chile nuestro, que no es cuadrado, que se viene en tienda, que es un Chile largo, que tiene todas las estaciones distintas. Entonces, en ese mismo escenario, nosotros en la región de Aysén tenemos situaciones distintas dentro de la misma región. O sea, tenemos microclima en Chile Chico y se mata lloviendo en Aysén. O sea, hay formas en las cuales las particularidades hay que empezarlas a tomar en cuenta. Este Chile nuestro, que tiene política general de todas las cosas, política general de vivienda, política general de pesca, política general yo creo que hay que cambiarla y marcar las particularidades de manera que podamos nosotros atender bien a los lugares. Entonces, se abre un bonito tema con el trabajo que ustedes llevan, como decía el diputado Vlado Mirós, 21 años, harta pega, harto trabajo, harto conocimiento y ese expertise, por supuesto que el Estado debe de tomarla en buena ley y ponernos a trabajar todos para que, otra cosa, que los gobiernos regionales de repente va un Ceremi de un segmento del Estado y después va el otro y va el otro. Nosotros decimos, oye, vamos a hablar de la vida de las personas y la vida de las personas habla de la vivienda, habla de la escolaridad, habla de la salud, habla de las oportunidades. Entonces, ¿por qué no van 3 Ceremi y hablemos de una? Y no vayan regados. Bueno, es una tarea país que tenemos que realizar. No sé si alguien más desea la palabra. Agradecerles, por supuesto, agradecerles la visita, agradecerles al diputado Vlado Mirós y al diputado Rocafort que han puesto este tema en Comisión de Zona Extrema. Agradecerles a ustedes por habernos visitado y habernos dejado su conocimiento. Bueno, habiéndose cumplido el efecto de esta sesión, se levanta.